libro de Hechos, capítulo 9. Así que vamos a leerla y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la visión, la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, el versículo 15, donde me voy a estar enfocando: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar nombre en presencia de los que gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dile que está a tu lado, amén, el tema de esta preciosa mañana: un llamado malentendido. Un llamado malentendido, amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta preciosa mañana. Glorifícate, Padre, tu palabra tiene el poder, tu palabra es viva, Señor. Te pido, Dios, que tú nos dé la fuerza para seguir venciendo y para seguir hacia adelante. Toma el control de este hermoso estudio. Te pedimos que tú te glorifiques de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria sea al Señor. Amén, hermano. Permíteme un minuto, amén, para poder desarrollar este tema. Gloria sea al Señor. Y permítame entrar de esta manera. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 19, nos relata uno de los momentos más significativos en la historia del cristianismo: la conversión de Saulo de Tarso. Saulo, conocido por su feroz persecución de los cristianos, se convierte en uno de los apóstoles más influyentes, el apóstol Pablo. Este pasaje no solo marca un punto de inflexión en la vida de Saulo, sino también en la expansión del evangelio. A través de su historia vemos el poder transformador de Dios y cómo su gracia puede cambiar incluso el más decidido de los enemigos de la fe. Es bien importante lo que es el libro de Hechos, capítulo 9, ya que este hermano llamado Saulo, ¿verdad?, que tiene una historia bastante complicada, su pasado, pero vemos que aún así, vemos el amor de Dios, que aún así le extendió esa misericordia, amén, lo rescató de aquel lugar y hoy por hoy podemos disfrutar de esos frutos, amén, de su labor y los frutos de todo lo que él ha hecho. Incluso, ¿verdad?, las cartas paulinas, todo lo que él escribió, ¿sabe? Nosotros recibimos eso, pero porque Dios lo rescató. Entonces, Dios sabía lo que él hacía y el por qué escogió a Pablo. Entonces, Dios le extendió un llamado. Y quisiera hablar en esta preciosa mañana sobre el llamado. El tema es un llamado malentendido. Cuando hablamos de la palabra llamado, en griego significa, la palabra traducida como llamado es kletos, K-L-E-T-O-S para los que están escribiendo. Kletos, a su vez, está relacionada con el sustantivo klesis, que significa un llamado y se refiere especialmente a la invitación de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación. También somos invitados por Dios a comprender su plan, a arrepentirse de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, el llamado es una invitación a hacer una tarea, una invitación a arrepentirnos de nuestros pecados y una invitación a recibir al Espíritu Santo y una invitación a seguir lo que Dios quiere para nosotros. En otras palabras, una invitación a la obediencia a Dios.
Sin embargo, ser llamado no es suficiente para cumplir con Dios. El siguiente paso es responder al llamamiento de Dios. O sea, que Dios te puede llamar, pero eso no es suficiente, eso no queda ahí, sino que nosotros tenemos que responder a ese llamado. Imagínate que alguien te llame y tú digas, no, pero esa persona pues me llamó. Con eso no basta, sino que tú tienes que responder a ese llamado. Responda a esa invitación, es la pregunta de esta preciosa mañana. ¿Estará respondiendo a esa invitación que el Señor nos hace o te ha hecho en el pasado? Por eso dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos son los que escogidos. O sea, que muchos reciben esa invitación, pero pocos lo aceptan. Por eso dice que la mies es mucha, pocos son los obreros. ¿Pero por qué? Porque no todo el mundo quiere aceptar esa invitación. Entonces, son pocos en estos tiempos los cuales son escogidos, porque son pocos los que aceptan ese llamado, esa invitación. La palabra griega traducida como escogidos es ekletos, que significa seleccionado, selecto, y también puede traducirse como elegido. Aunque es Dios quien llame y escoge a la persona, esto es bien importante, ser escogido requiere de una decisión personal. Depende de cada uno aceptar el llamado de Dios y actuar en consecuencia de él. O sea que Dios te puede llamar, pero al final del día, ¿sabes? Eso depende de ti. Eso depende de nosotros personalmente tomar esa decisión. Si algo que yo he aprendido, que la decisión más importante en la vida del cristiano es que es la decisión de aceptar a Cristo, de seguir a Cristo. La segunda es, ¿verdad? Tu pareja en el matrimonio. ¿Con quién tú vas a estar? Pero esto no es conferencia matrimonial. Pero lo que quiero decir es que la primera decisión más importante es la decisión que uno toma de seguir a Cristo. Entonces, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15, dice, Pablo admite, dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está firme y retén la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En otras palabras, Pablo está diciendo que el proceso consta de dos partes. Dios llama y escoge a las personas, pero nosotros debemos permanecer firmes en lo que somos enseñados. Al ser llamado y aceptar la invitación, nosotros tenemos que seguir lo que están en la Sagrada Escritura y lo que hemos sido enseñados, lo que hemos aprendido de parte del Señor para seguir firmes en ese llamado. No basta con aceptar el maravilloso llamamiento de Dios y luego seguir viviendo como nos parezca. Ser escogido implica ser obedientes a Dios. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que hay que obedecer, hay que seguir lo que el Señor la enseñanza del Señor para poder seguir con ese llamado. Como Pablo explica, los llamados tienen responsabilidades que cumplir. O sea que no solamente recibimos esa invitación, sino que no solamente tú la aceptas, sino que tienes que cumplir con ciertas cosas. Dice la Biblia, vestidos pues como escogidos de Dios. Está interesante eso, vestidos como un escogido de Dios. Despierta diferentes preguntas que podemos hacer, cómo uno se viste como un escogido de Dios, ¿sabes? No solamente tiene que ver con la vestimenta física. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. Mira esto, ¿sabes? Dice, vestidos pues como escogido de Dios. Y tú dices, espérate, pues un gabán, una corbata, eso sería un escogido de Dios. Amén. Vestido, ese es Colosenses 3, capítulo 12, 3, versículo 12. 3:12. ¿Sabes? Que uno piensa, espérate, vestido como escogido de Dios, rápido, pues, la corbata, el gabán, la falda, pero Pablo está diciendo vestidos, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Entonces, si tú tienes todas esas cosas, tú estás vestido como un escogido de Dios. Hay dos maneras en que Dios nos llama
Número uno, a través de su palabra. Mientras vamos aprendiendo la palabra, podemos ver el llamado que Dios nos hace a nosotros. Y número dos, a través de su espíritu, que produce ciertos impulsos que generan en nosotros el deseo de realizar ciertas cosas. Por ejemplo, hay quienes nunca, tal vez no saben mucho de la palabra, pero sienten ese deseo. Yo puedo por lo menos testificar que cuando yo estaba en octavo grado, yo no le servía al Señor, no sabía mucho de la Biblia, pero despertó un deseo en mí de ser predicador. Mira eso. Yo decía, pero yo tengo un deseo de ser predicador. Sin saberlo, era el Santo Espíritu Santo que me estaba llevando hacia una dirección, hacia el llamado. Entonces, el Espíritu Santo lo puede hacer, o también a través de la palabra, a través de una prédica. Tú dices, wow, de verdad que Dios tiene un propósito conmigo y Dios me quiere extender una invitación a cumplir con su plan. Pablo dice a los filipenses, le voy a decir a alguien, a cabezudo, que busquen Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. Sí, Filipenses 2.13. Filipenses 2.13, gloria al Señor, me da ese cuando lo tiene. Entonces, tenemos la palabra y a través de su espíritu. Cuando estas dos cosas se juntan, es probable que Dios nos está dirigiendo hacia su propósito. Amén. Leemos la palabra del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, dos palabras, el querer como el hacer. El querer tiene que ver con el deseo y presionar para realizar una acción, y el hacer tiene que ver con, ¿verdad?, hacer efectiva una acción. Entonces podemos concluir que Dios no solo pone en nosotros el deseo, sino que Él hace efectivo y nos presiona para llevarlo a cabo. Cuando uno se somete a la voluntad de Dios, Dios nos impulsa, nos empuja para seguir hacia su perfecta voluntad. El problema de estos tiempos es cuando aceptamos algo sin informarnos bien. Entonces, ¿cuántos aquí trabajan secularmente? Tienen trabajo. Por ese Señor, el trabajo es bueno. Cuando uno, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, donde cojo un trabajo y estudio algo y no busco información, entonces pasan los meses y pierdo el tiempo. O sea, no me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, no sé si aquí le ha pasado a alguien, que pueda levantar la mano, a alguien le ha pasado aquí, que se meten en algo, tal vez estudiaron algo, el colegio, algo, y por no buscar información, se meten en algo y dicen, espérate, yo no sabía que esto era así. Entonces, es un problema porque nuestras expectativas no son cumplidas. El trabajo no puede ser lo que tú pensabas. Las condiciones también laborales sean malas, podrías terminar en un ambiente tóxico, en condiciones injustas. Estoy hablando secularmente cuando te metes en algo que no sabías, sin estudiar. También puedes ver, tal vez en cierto trabajo, una falta de crecimiento. Estos son ejemplos, hermano. Tal vez no haya oportunidades para aprender o avanzar en tu carrera. O la inestabilidad, que la empresa puede ser poco seria, estar en crisis o no pagar a tiempo. Tal vez también en el trabajo hayan choques de valores, la cultura de la empresa puede ir en contra de tus principios o estilo de vida. También hay riesgos legales, algunos trabajos pueden involucrarte en actividades dudosas o poco claras sin que lo sepas. En otras palabras, cuando llevamos esto a lo espiritual, vemos a aquellos que rápido reciben una invitación, reciben el llamado, y se meten en algo, y al no estudiar lo que conlleva a eso, rápido se sorprende y dice, espérate, yo no sabía que esto iba a ser así. ¿A cuánto le ha pasado que dice, yo no sabía que el evangelio era así? Yo no sabía que esto iba a traer persecución, dolor. ¿Por qué? Porque si no estudiamos bien la Biblia, pues nunca vamos a entender nuestro llamado y las consecuencias de ese llamado, ¿sabes? Lo que vamos a experimentar y lo que vamos a enfrentar en la vida. Entonces, para los que llegaron, estamos bajo el tema, un llamado malentendido. Entonces, también puede ser la pérdida de tiempo y motivación, estar en un lugar que no te gusta, te desanima y retrasa tus verdaderas metas. O sea, cuando tú tienes tus propias metas y piensas que estás en un lugar que no es lo que tú esperabas, piensas que estás perdiendo el tiempo. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando nuestras metas no son cumplidas, lo que nosotros esperamos no es cumplido. Y nosotros decimos, espérate, pero yo quería lograr esto. Yo quería hacer esto, yo pensé que el evangelio iba a ser de esta manera.
¿Me entiendes? Es un llamado mal entendido porque la Biblia dice, el que quiere seguir en pos de mí, niegue a sí mismo. Tome su cruz. El no entender lo que aceptaste y el no entender el llamado puede causar frustración, estrés, ansiedad y nuestra fe puede ser afectada. Pues si no entendemos lo que trae un llamado, nos puede turbar y nos puede confundir. Y aquí, ¿cuánto le ha pasado? Que, ¿verdad? En el trabajo algo, se meten en algo y terminan frustrados. A mí muchas veces he terminado frustrado, desanimado, sin querer hacer algo porque no estudié muy bien de lo que traía ese trabajo. Cuando no se cumple nuestra expectativa sobre nosotros mismos, sobre otra persona, sobre una situación, se desencadenan emociones desagradables entre las que destaca la frustración y la sensación de estar perdido. Cuando aprendemos a entender la voluntad de Dios, entendemos lo que el llamado trae y nos ayudará a saber si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, el gran problema es que siempre pensamos que tenemos que ganar o nuestra forma de ganar es diferente de la forma en que Dios ve cómo nosotros vamos a ganar, ¿me entiendes? Nosotros tenemos nuestra idea, yo quiero ganar de esta manera, pero Dios dice, no, eso no es ganar, yo tengo mi propia idea de lo que es ganar. Entonces, el problema de esta generación es que quieren ganar 2 veces. Dile que está a tu lado, quieren ganar 2 veces. Entonces, terminan olvidando la realidad, que seguir a Dios trae grandes pérdidas, pero también grandes ganancias. Grandes pérdidas en el sentido terrenalmente, pero grandes ganancias espirituales, hermano. Entonces, hay quienes quieren ganar en lo terrenal y no en lo espiritual. Pero dile que está a tu lado, tienes que perder en algo. Tienes que perder en algo, porque hay gente que quieren ganar 2 veces, pero tenemos que perder en algo, hermano. ¿Sabes? Están aquellos que dicen, espérate, yo quiero ganar terrenalmente, quiero también ganar en todo lo que yo haga y quiero ganar en lo espiritual. Pero muchas de las veces hay que perder la batalla para ganar la guerra. Hay que perder para ganar. Entonces, por eso Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. La primera clave para perder para ganar es la negación a sí mismo. O sea que cuando uno viene a los caminos del Señor y acepta ese llamado, uno tiene que matar completamente el yo. Tus metas, tus deseos, tus pasiones, todo lo que tú quieras, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de tomar decisiones, todo eso tiene que morir a la hora de seguir la voluntad de Dios y aceptar el llamado. Al no hacer esas cosas, al no renunciar a esas cosas, es por eso que trae frustración, desánimo, nos queremos rendir, queremos, ¿verdad?, salir corriendo. Cuando no aprendemos lo importante, la verdadera importancia de lo que es seguir a Cristo, el significado de seguir a Cristo, que muchas veces no vamos a ver la ganancia tal vez en el momento, sino que al otro lado de la montaña. A veces es necesario perder a causa de ese llamado para ganar. Y si perdemos en algo por el llamado, la pregunta sería, ¿verdaderamente se convierte en una pérdida? Lo más valioso, hay personas en la Biblia, ¿verdad?, diferentes ejemplos de personas que tuvieron que perder para poder ganar. Por ejemplo, la ganancia de Pedro. En el caso de Pedro, el milagro de recuperación lo llevó a mirar la grandeza de su llamado y seguir a Cristo. Perdió su oficio de pescador y la vida financiera abundante, pero ganó recompensa en la tierra y en el cielo. Entonces el apóstol Pedro nació en el día en que perdió todo lo que tenía. La promesa también de bendición y la actitud ante una pérdida, por ejemplo, en el caso de Abraham, él pudo ver la provisión de Dios cuando estuvo dispuesto a perder la vida de su hijo. Entonces vemos diferentes ejemplos de perder para ganar. Y eso es lo que mucha gente piensa del llamado de Dios, que simplemente vamos a ganar y aceptamos el llamado y todo nos va a salir bien, cuando la Biblia habla lo contrario. En la vida hay que hacer sacrificio para el final, pero al final será para nuestro bien. Isaías dice, en la vida hay que hacer sacrificio, pero al final será nuestro bien. Me gusta el versículo de Isaías 55, versículo 8 al 9. Y también dice aquí, lo hermoso de Dios es que el saber que tú puedes, que Él sabe que tú puedes con asignación.
Por eso Dios nos hace y nos extiende esa invitación a aceptar tal llamado. Por ejemplo, si un jefe de la compañía te dice, mira, yo quiero que tú hagas cierta tarea, es porque Él te lleva observando y Él sabe que tienes ciertas cualidades para cumplir con eso, ¿verdad? Entonces, así mismo sucede en Dios, que Él sabe lo que tú tienes, tal vez tú no lo veas, pero Dios lo sabe y Él sabe lo que tú eres capaz de hacer. Dios sabe el propósito que Dios ha depositado en ti, porque eso vino de Dios. Entonces, la idea de 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a todos los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios sabe el por qué te escogió. Y si Dios sabe que te dio una tarea, que Él sabe muy bien que va a traer traiciones, va a traer dolor, va a traer sufrimiento, al final del día dice que todo obra para bien. O sea que Dios no te va a asignar algo para matarte. Eso nunca va a pasar. Y Dios no se equivoca cuando te va a asignar algo. Entonces, si Dios sabe que eso va a traer sufrimiento, Él dice, yo sé que va a ser fuerte el camino, pero yo sé que al final Él va a llegar. Eso es lo importante, el entender de que al final tú vas a llegar. No porque el hombre lo diga, sino porque Dios lo diga. Y yo no sé, pero para mí, si Dios me dice que voy a llegar, yo voy a estar contento, gloria al Señor. No importa cómo sea, pero si Dios dice que voy a llegar, voy a llegar. La hermosura de aceptar la invitación del llamado trae ganancia, trae bendición al otro lado de la montaña. Pero mientras estemos, ¿verdad?, al frente de esa montaña, seguiremos sufriendo, seguiremos recibiendo señalamientos, críticas y seguiremos enfrentando grandes gigantes. La verdadera ganancia estará cuando lleguemos al otro lado de la montaña. O sea, ahora mismo tú no lo ves y tú dices, yo estoy perdiendo en todo lo que yo hago. Pero al otro lado de la montaña, al final, cuando estemos al otro lado, ahí vamos a ver, wow, de verdad que valió la pena todo mi sacrificio. Valió la pena todo lo que tuve que hacer. En el momento no lo vamos a ver. Y por eso es un llamado mal entendido. Para los que llegaron, estamos bajo el tema, un llamado mal entendido. La conversión de Pablo en el libro de Hechos, el Espíritu Santo me ministraba en el libro de Hechos, ¿verdad? Que Dios interrumpió los planes de Pablo, de Saulo. Y Pablo había recibido 2 llamados. El primero, el que muchos aceptan, pero mucha gente pasan por alto el segundo. O sea que Pablo recibió 2 llamados. Y quisiera leer lo que dice en Hechos 9, capítulo 9, versículo 15. Dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. El primer llamado que el apóstol Pablo recibió, número 1, predicar su nombre. O sea que el primer llamado era predicar su nombre. Ve donde Pablo, porque lo voy a escoger para que predique mi nombre. O sea, fue llamado a predicar su nombre. El segundo llamado que el apóstol Pablo recibió era sufrir por ese nombre. Entonces, mucha gente en esta vida se enfocan en la primera invitación, en el primer llamado, el predicar su nombre. Pero a la hora del sufrir, nos turbamos y decimos, pero ¿qué está pasando? Y nos olvidamos que nosotros estamos cumpliendo con ese llamado. ¿Sabes? Nosotros tenemos 2 llamados en esta vida. Aquellos que, ¿verdad?, estamos en los caminos del Señor y van predicando. Tenemos el primer llamado, el predicar su nombre, ¿verdad? Ser ejemplo, evangelizar, ser ejemplo con nuestra conducta, con nuestras palabras, en todo lo que hacemos. Pero el segundo llamado que nosotros no podemos olvidar en ningún momento de nuestra vida, es el segundo llamado que Dios le hizo a Pablo, el sufrir por ese nombre. Hay gente que solamente se enfocan en predicar su nombre, en hacer la voluntad de Dios. Pero a la hora de sufrir por ese nombre, ahí todo el mundo se tira para atrás y dice, espérate, ¿qué está pasando con esto? Esto yo no lo sabía que estaba ahí, pero a través de la Biblia vemos que ese llamado está. Ese llamado, esa invitación, ¿sabes?, es una invitación a sufrir por Cristo. Y pasamos por alto esas cosas. ¿Sabes que desde el principio se le dice a Pablo que él debe pasar por mucho sufrimiento por causa de Cristo? Cabezudo, si puedes buscar Hechos 14:22. Sufrir por Cristo
es señal del supremo favor de Dios. Hechos 14:22. Y si tío Daniel puede buscar el capítulo 5, versículo 11. 5:11. Mateo 5:11 al 12. 5:11. Hechos 14:22. Sufrir por Cristo es señal del supremo favor de Dios. O sea que sufrir por Cristo significa que lo está haciendo bien. Vamos a Hechos, por ese Señor. Amén. Hechos 14:22. Una palabra del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mateo 5:11. La palabra de Dios será en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Wow. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las señales? Cuando vamos en el libro de Mateo, capítulo 11, habla de cuando nos persigan. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Cuando se manifiestan las señales, entonces lo estamos bien y podemos estar seguros de que estamos cumpliendo con ese llamado. Entonces, no hay mayor satisfacción el saber que estás cumpliendo con tu trabajo. Pues sabes que, por ejemplo, cuando tú estás ¿verdad? Aquellos que trabajan secularmente, cuando tú estás en tu trabajo y tú estás cumpliendo con lo que te dijeron que hacer, tú no vas a estar triste, ¿verdad? Tú vas a estar contento porque sabes que el jefe va a estar contento contigo porque lo estás haciendo bien. No hay por qué temer. Tú dices, espérate, yo estoy haciendo lo que se supone que haga, entonces yo estoy contento porque estoy cumpliendo con el llamado. El problema es que en el Evangelio es el único lugar donde vemos personas que cumpliendo el llamado se frustran. En el Evangelio es el único lugar donde vemos gente triste cumpliendo el llamado. Donde vemos gente desanimada cumpliendo el llamado. Donde vemos gente cansada, agotada, ya rendidos, cumpliendo el llamado. Y el problema más grande es que ellos no saben que lo están cumpliendo. Por eso es un llamado mal entendido. ¿Sabes? Porque cuando tú estás trabajando, ¿verdad? Para tu jefe, y tú cumples con ese llamado, tú estás haciendo tu trabajo. Vamos a decir que te dice, mira, pon las gomas en ese lugar, y tú lo estás haciendo. Entonces, tú debes alegrarte con eso, ¿verdad? Wow, lo estoy haciendo bien. Entonces, en el Evangelio, así, que mucha gente, por no pensar de esa manera, dice, espérate, mira la guerra que me está viniendo, mira la persecución. Pero mira lo que dice Pedro, porque Pedro habla de esta idea, de este pensar. Y él dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que para los cristianos, la alegría no es por tanto el resultado de una vida fácil y sin dificultades o algo sujeto a los cambios de circunstancias o estado de ánimo, sino una profunda y constante actitud que nace de la fe en Cristo. En otras palabras, y esto es algo que me ha rompido la mente a través de muchos años en el Evangelio, y es que para nuestra humanidad dice, no, espérate, el sufrimiento eso es algo malo, ¿verdad que sí? El sufrir, eso es algo malo. La injusticia, eso es algo malo. El llorar, eso es algo malo. El sentirme cansado, el que la gente me haga la guerra, eso es algo malo. Pero la Biblia dice, gózate cuando eso pasa. Nuestra humanidad quiere reaccionar y decir, llora cuando eso pasa. Métete en un cuarto en depresión cuando eso pasa. Cuando se levanten una guerra en la izquierda, métete en tu cuarto y ponte a llorar. Habla con el hermano que está rendido que quieres terminar con todo. Pero la Biblia dice, gózate. ¿Por qué la Biblia te dice gózate? ¿Por qué la Biblia nos dice gózate con algo tan negativo? Porque la Biblia dice gózate, en otras palabras, si tú sabes que estás cumpliendo con tu llamado,
Porque dijimos que los dos llamados, Pablo recibió dos llamados, predicar su nombre y sufrir por su nombre, ¿verdad que sí? Entonces, si tú sabes que estás cumpliendo con el segundo llamado que muchos pasan por alto, ¿por qué debemos de estar tristes? Debemos de estar contentos, gozados, contentos, con alegría, porque sabemos que estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó hacer. A pesar que el sufrimiento es doloroso, esto nos madura y refina nuestro carácter. Cada una de nosotros se enfrenta a pruebas en diferentes momentos. Y cuando estas ocurren, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me está sucediendo esto y por qué a mí? Las pruebas son el proceso de probar la calidad y el valor de alguien o de algo. Las pruebas demuestran nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra resistencia a través del sufrimiento. Dios usa la prueba en nuestra vida para limpiar nuestro carácter y purificar nuestro corazón. Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira qué terrible es eso. Tened por sumo gozo, no digo gozo, sumo gozo, cuando halléis en diversas pruebas. O sea, el día que te encuentres en un momento difícil que tú digas, esto es injusto, la Biblia te manda a estar contento porque están cumpliendo, porque lo mismo que te hacen a ti se lo hicieron a Cristo. Entonces nosotros tenemos que sufrir como Cristo sufrió. Eso es ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Eso es parte de Él, ser parte de Él. Cuando recibimos los sufrimientos y no nos quejamos, sino que decimos, recibo todos los sufrimientos que me van a enfrentar, que voy a tener que enfrentar en la vida, y doy gloria a Dios porque al sufrir, al llorar, yo sé que viene una recompensa. Nosotros tenemos dos llamados. Uno de ellos que es un llamado mal entendido. El llamado de sufrir por Cristo. ¿Sabe? Porque en este camino, en el Evangelio, hay algo que no podemos pasar por alto y son realidades que la gente pasa por alto. Hermanos, vamos a experimentar muchas cosas feas, muchas cosas malas. Me gustaba porque estudiaba sobre el tema de lo que es la injusticia en este mundo, lo que es la injusticia, lo que es la maldad. Si hay algo que a mí me molesta, no me gusta, es la maldad. Entonces, son cosas que pueden turbar al creyente y decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy una persona buena, significa que todo me tiene que ir bien. Esa pregunta, ¿sabe? Esa forma de pensar no es la forma correcta en la Biblia. Si yo soy una persona buena, todo me tiene que ir bien. Número uno, Dios dice que ninguno es bueno. Todos somos pecadores. Entonces, si yo soy persona buena, todo me tiene que ir bien. La pregunta es en esta preciosa mañana, ¿quién te dijo que cumpliendo con tu llamado, todo te iba a salir bien? Dile que está a tu lado, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te metió esa mentira de que todo te iba a salir bien? ¿Quién te dijo que el camino iba a ser un camino súper fácil? O sea, ¿de dónde nació esa mentira? ¿De dónde nació eso? ¿Quién te dijo que todo te iba a salir bien? ¿Quién te dijo que nadie te iba a traicionar? ¿Quién te dijo que nunca ibas a sufrir? Que nadie te iba a levantar una calumnia, que nadie iba a mentir y usar tu nombre para decir algo en tu contra. ¿Quién te dijo que esas cosas no iban a suceder? Cuando vamos a la Biblia nos dice, esas cosas van a pasar. Pero cuando pase, que no te tomen por algo como que no estés sorprendido, sino tú digas, espérate, eso es lo que mi padre habló. Mi padre dijo que estas son las señales cuando yo cumplo con mi llamado. Entonces, cuando estés pasando por algo y vean las señales, ponte contento porque dices, espérate, estoy cumpliendo con mi llamado. ¿Cuáles son las señales en tu vida? ¿Qué son las señales que te están dejando saber? El problema es cuando no hay señales. El problema es cuando no hay señales de que estás cumpliendo con tu llamado. Ya he comido. El problema es cuando no hay señales. Cuando no hay problema, ahí tenemos que estar preocupados. ¿Sabes? Yo me preocupo
A mí me preocupa mucho cuando no hay ruido, cuando no hay movimiento. Hay tiempos de paz. Pero si toda tu vida está en paz, hay problema. Porque aquel que hace la voluntad de Dios, hay momentos de paz, pero también hay momentos de guerra. Entonces yo me preocupo y digo, espérate, ¿dónde están las señales? Pero cuando alguien se levanta en la esquina y hace algo, cuando alguien se levanta en otro lado, me hace algo, cuando alguien me traiciona, alguien me ofende, yo digo, espérate, gloria a Dios, estas son las señales. Son las señales las que van a trabajar con tu carácter. Son las señales las que te van a moldear. Para ver gloria tienen que haber señales de persecución. Para ver gloria tiene que haber señales de sufrimiento. Alguien se tiene que levantar. Dile que está a tu lado, algo se tiene que levantar. Tiene que haber una señal. Tiene que haber una señal en tu vida, en alguna área de tu vida. Tiene que haber una señal. Cuando algo se levante, tú vas a decir, esas son las señales. Entonces mucha gente dice, espérate, algo se levantó, vamos a salir corriendo. La señal y las señales es la confirmación del cielo de que lo estamos haciendo bien. Porque el diablo solamente se va a levantar cuando tú haces la voluntad de Dios. Hermano, aquí hay mucha gente aquí que tal vez llegó un momento, al principio no hacían nada y todo le iba bien, pero tan pronto predican, tan pronto comienzan a hacer diferentes proyectos que Dios puso en su corazón, o tan pronto comienzan a buscar a Dios como nunca antes. Tú ves que todo el mundo se levanta en tu contra y dices, ¿pero qué es esto? Son las señales. Y mucha gente dice, no, pero lo que me está pasando significa, esto es muy fuerte, significa que Dios no está conmigo. Yo la tengo aquí. Significa que Dios no está conmigo, pero esas son las señales de que Dios está. Esas son las señales de que Dios está. Esas son las señales de que Dios está contento y aprueba lo que está haciendo. Porque la gente dice, no, si se levanta esto, significa que estoy haciendo algo mal. Pero esas son las señales de que Dios aprueba lo que tú estás haciendo. Algo se tiene que levantar. Por eso es un llamado malentendido. Nunca en esta vida nos podemos olvidar que en esta vida como creyente, como cristiano, va a traer mucho sufrimiento, va a traer mucho dolor. Sea con gente de afuera, sea con gente de adentro, en cualquier momento algo se puede levantar en tu contra. El problema es cuando aceptamos esa invitación y decimos que seguir a Cristo y pensamos que seguir a Cristo de una manera que siempre va a ser fácil. Y cuando se levanta algo en nuestra contra, decimos, Señor, ¿pero qué es esto? Y no entendemos el por qué Dios permite la cosa. Pero por eso es bien importante lo que es escudriñar la Escritura. Porque al escudriñar las Escrituras, vemos el cómo Dios opera a través de diferentes situaciones. Mira, hermano, si leemos la Biblia, vemos cómo Dios se glorificó y utilizó cierta persecución para levantar hombres de Dios, como Dios usó diferentes problemas, diferentes situaciones bien complicadas para que su nombre sea exaltado. ¿Ves? Cuando estudiamos la Biblia vemos esas cosas, pero aquel que no lee dice, espérate, se levantó esto, yo no veo nada en el otro lado de la montaña, yo no veo nada en el otro lado. Pero aquel que escudriña las Escrituras, que estudia la palabra del Señor, decimos, espérate, lo que estoy atravesando, la Biblia me enseña a mí que todo era para bien. La Biblia me enseña a mí que hay una recompensa al final. La Biblia me enseña a mí que no puedo esperar que el hombre me dé la confirmación de que lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. La misma Biblia nos dice que lo estamos haciendo bien cuando sufrimos por su causa. Entonces, les exhorto, amén, a la iglesia a que sigan hacia adelante. No se desenfoquen en su llamado y estudien eso, lo que es tu llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Pero hay que estudiar bien para que tú puedas entender lo que va a traer ese llamado. Que muchas veces no es lo que tú quieres, pero es lo que tú necesitas. Porque si fuera por mí o si fuera por cualquier persona, dice, no, pero este es mi llamado
yo quiero ciertos beneficios, pero muchas veces tenemos que perder, muchas veces, para poder ganar. Hay cosas que nosotros no queremos hacer, hay cosas que nosotros no nos gusta hacer, pero la Biblia dice que los caminos del Señor son diferentes que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por eso, al matar nuestro yo, someternos a Dios y aceptar simplemente todo lo que venga en nuestro camino. Hay gente que tiene que simplemente aceptar todo. Dile que está a tu lado, acéptalo. Acéptalo. Que alguien se levante, acéptalo. Que tenga un mal día, acéptalo. Una mala noticia, acéptalo. Te están haciendo la guerra, acéptalo. Pero haciendo eso, siéntete contento que estás sufriendo, estás siendo parte y partícipe de los sufrimientos de Cristo. Entendiendo que al final hay una recompensa. Denle un fuerte aplauso al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Así que Dios bendiga, amén. Los niños, los jóvenes bajaron. No sé, yo creo que todavía están arriba. Pero iglesia, sigamos hacia adelante. Sigan hacia adelante, amén. Si hay algún hermano que tal vez esté pasando por algo en Cristo, nosotros estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Entonces, si un hermano está pasando por algo, tú le vas a enseñar de esto y tú le vas a decir, mira, esto es parte del proceso. Esto es parte del camino del cristiano. Que muchas veces es un llamado mal entendido, pero al estudiar y entender esta cosa, entendemos que todas las cosas obran para bien.